Al comienzo de las apariciones, la mayor parte de los que subían a Garabandal lo hacían más empujados por la curiosidad que por la fe. El hecho que cuenta Conchita tuvo lugar en los últimos días del mes de julio, hacia el día 28. La niña no fue testigo de ello. Ella no hace más que contar lo que ha oído. Un día de estos en que estuvieron los padres, Loli y Jacinta tuvieron una aparición en Los Pinos. Esto fue durante el día. Estaban ahí estos dos padres presentes y viéndolas a ellas en éxtasis, creyeron. Cuando pasó un pequeño rato y las dos en éxtasis, el padre Ramón María pensó: si todo esto es verdad, que se le vaya a una de ellas. Inmediatamente se le fue la visión a Loli. A los pocos minutos se le volvió a aparecer la Virgen. Los padres esto lo admitieron como una prueba. Hemos hablado, a propósito de esto, con el padre Ramón Mastrandreu. Reproducimos aquí parte del diálogo. Pregunta: cuando Conchita cuenta en su diario este éxtasis de Loli y de Jacinta, dice que Ut lo consideró como una prueba. ¿Es eso verdad? El padre: sí, es cierto. Pero todo esto es un poco más largo que la cita de Conchita en su diario. Pregunta: ¿podría darnos algunas precisiones sobre su actitud y su disposición el día en que subió B por primera vez a Garabandal? El padre como Ble. Puede suponer, yo no pensaba en absoluto, cuando subí ese día a Garabandal, que podía tratarse de fenómenos que tuvieran ningún interés. Cuando me invitaron para subir la primera vez, yo respondí que no tenía tiempo para perderlo en apariciones. Generalmente, yo estoy muy ocupado. Si por fin acepté en subir a Garabandal, fue solamente por no hacer un feo a la insistencia de los buenos amigos que me invitaban a ello, y también porque me vendría bien un día de descanso después de unas cuantas tandas de ejercicios que había dado seguidas. Pregunta: ¿y su hermano, el P. Luis Ma, creía? El padre: no, de ninguna manera. No teníamos ninguna prueba por el momento. Creo que ninguna persona inteligente puede creer en ello sin tener al menos un minimum de pruebas. Pregunta: ¿podría B. decirnos exactamente cómo tuvo lugar esto que nos cuenta Conchita? El padre: con mucho gusto. Era, como les digo, la primera vez que subí a Garabandal. Ya ese día habíamos visto algunos éxtasis, antes que sucediera lo que Conchita nos cuenta. Cuando la tarde estaba avanzada, nos encontrábamos en Los Pinos. Loli y Jacinta estaban en éxtasis. Había muy poca gente junto a las niñas. Yo me encontraba muy cerca de ellas. Les oía hablar con su visión, con esa voz baja y como con sordina, que es característica en sus éxtasis. Entendía frases sueltas. Al cabo de unos 8 o 10 minutos, yo pensé que quizás se tratará de un caso de hipnotismo. Reconozco que fue un pensamiento vulgar y desprovisto de toda originalidad, pero fue así. Miraba a mi alrededor a fin de descubrir el autor de esta hipnosis. Vi el rostro de D. Valentín, de Seferino, de Julia, de otros que estaban presentes. En ninguno encontré la solución. Todos tenían una expresión de sorpresa admirativa. No estaba allí el hipnotizador. Ya para entonces había visto a las dos niñas entrar y salir del éxtasis. Lo hacían a la vez. Daba la impresión como si no tuviesen más que una sola alma. Lo que pensé en ese momento no me parece que tuviera mucho sentido, pero lo pensé así. Si una de las dos niñas volviera en sí y la otra quedara en éxtasis. En este mismo momento, Loli, que era la que estaba más cerca de mí, volvió ligeramente la cabeza y me miró sonriente. Yo le pregunté: ¿tú no ves a la Virgen? Ella me respondió: no, señor. ¿Y por qué?, insistí yo. Porque se me retiró. Jacinta estaba todavía en éxtasis. Yo dije a Loli: mira a Jacinta. La niña la miró y sonreía al verla en éxtasis. Era la primera vez que veía a una de sus compañeras en éxtasis, estando ella normal. Yo le pregunté: ¿y qué te dice la Virgen? Iba a responder cuando quedó de nuevo en éxtasis, la cabeza hacia arriba, y escuché el siguiente diálogo entre las niñas y la visión. Jacinta: Loli, ¿por qué te fuiste?
Loli, dirigiéndose a la visión. ¿Por qué te me retiraste? Hubo una pausa. Las dos a la vez. Ah, entonces es por eso. Entonces es para que crea. Al oír esto, yo me volví a mi hermano el P. Luis Ma y le dije: ten cuidado con lo que piensas, que aquí la transmisión de pensamiento es fulminante. Mi hermano me dijo: ¿te ha sucedido algo? Sí, le respondí. Ya te lo contaré. Pregunta padre. A partir de ese momento, creyó B. Padre, indudablemente, que todo esto llamó mi atención y me dio que pensar. Comprendí que no se trataba de una comedia o simulación, y que era un tema muy interesante para un estudio más profundo. Caí en la cuenta de que nos encontrábamos ante fenómenos que eran apasionantes tanto para médicos como para teólogos. De ahí a creer, hay un paso que no se da fácilmente. Una cosa, sin embargo, es cierta. Tomando en conjunto todos los hechos a los que yo he asistido, incluso de alguno de ellos yo he sido sujeto, aún mirados con un cierto escepticismo y reserva, puedo afirmar de nuevo que no se trata de ninguna comedia o simulación por parte de las 4 niñas. Claro que decir eso es casi como no decir nada. Plantearse el problema no es todavía resolverlo. La pregunta es siempre la misma. ¿Cuál es la causa de estos fenómenos a los que yo he asistido, que yo mismo he visto, de los que que acabo de referirles, no es más que una mínima parte? ¿A cuántas personas he hecho esta pregunta? Todas las veces que lo he preguntado, me he quedado sin respuesta. Un día en que las 4 tuvimos visión, Loli, Haddington, Maricruz y yo, había muchas personas y entre ellas el padre Luis María Andreu y un seminarista, Andrés Pardo, y el padre Rollo Marín, dominico. Era de noche cuando se nos apareció ese día la Virgen. A la salida del Rosario, nos pusimos en éxtasis las 4 y empezamos a caminar hacia Los Pinos. Llegando allá, el P. Luis María dijo: milagro, milagro, y se quedó mirando hacia arriba. Nosotras le veíamos bien, pues, en nuestros éxtasis no vemos a nadie, únicamente a la Santísima Virgen. En lo que pudiéramos llamar la terminología de Garabandal, diremos algo sobre lo que podemos llamar los campos de visión. En sus éxtasis, las niñas no ven a nadie más que a la aparición, y ellas entre sí. Si una de las niñas está en éxtasis y la otra no, la que está en éxtasis no ve a la otra. Lo mismo sucede con relación a los que presencian el éxtasis. Existe, sin embargo, una excepción, la única que conocemos. Esta excepción tuvo lugar el día 8 de agosto de 1961, cuando el padre Luis María Andreu, presenciando un éxtasis, pronunció por 4 veces la palabra milagro. Conchita y las otras 3 niñas han asegurado que la Virgen les dijo que el P. Luis Ma había visto a la Virgen, por anticipado, el gran milagro anunciado por Conchita. De aquí se puede deducir que el padre Luis Ma pasó a formar parte del fenómeno de las niñas. Lo que hemos dicho del campo de visión puede también decirse en lo que se refiere al tacto. Durante el éxtasis, la anestesia al dolor causado desde fuera del campo de su visión era completa. Las niñas no sentían ni los pinchazos o pellizcos que pudieran causarles, tampoco las quemaduras. Sin embargo, eran muy sensibles a todo lo que procedía del campo de visión. Como ejemplo, puede citarse un día en que la Virgen había dejado su corona con estrellucas doradas a las niñas, y éstas se la pasan unas a otras. Una de las niñas dijo al recibir de otra la corona: «Ay, me lastimé con una de las estrellucas». En otra ocasión en que Loli y Jacinta estaban en éxtasis, una de ellas, tomando del suelo una piedrecita, rozó con ella la mano de la otra. Esta reaccionó diciendo: «Ay, me has hecho daño con la piedra». Al padre Luis en esta ocasión lo vimos, y la Virgen nos dijo que él también la veía, y el milagro que se producirá, el gran milagro del que hemos hecho alusión cuando nos referimos al P. Luis María Andreu, diciendo que lo había visto por anticipado, ha sido anunciado por Conchita de parte de la visión. Las precisiones que acompañan a este anuncio son numerosas, pero antes hay que decir algo del aviso. El aviso.
Citamos un fragmento de una carta de Conchita que lleva la fecha del 2 de junio de 1965. Antes del milagro, me ha dicho la Virgen el día 1 de enero, habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando. Y ese aviso es como un castigo. Es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos para acercarlos más a Dios, y para los malos para avisarles que viene el fin de los tiempos, y que son los últimos avisos. Es muy largo, no se puede decir por carta, esto ya no la quita nadie de que venga, es seguro. No sé el día ni nada de fecha. Se sentirá en todo el mundo. Vendrá antes del milagro aunque ella no sabe cuándo. Se verá que viene de Dios. Su duración, la niña la desconoce. Conchita añade todavía que en el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos en la pasión del Señor. El gran milagro. Después del aviso vendrá el milagro de que aquí, en el diario, se habla. He aquí las precisiones que sobre ello nos deja Conchita. Ella misma sabe la fecha exacta. También la conoce su madre Aniceta y 2 personas más en Roma, que lo saben en secreto. Conchita deberá anunciar esta fecha con 8 días de anticipación. El milagro será tan grande como lo exigen nuestros tiempos y mayor que el que tuvo lugar en Fátima. Será visible desde Garabandal y en los montes que lo circundan. Será un jueves coincidiendo con la festividad de un santo mártir vinculado con la Eucaristía. También coincidirá con un acontecimiento grande de la Iglesia. Este acontecimiento ya ha tenido lugar alguna vez en la Iglesia, pero no en vida de Conchita. Tendrá lugar a las 8:30 de la noche, hora de la primera aparición. Durará como 10 minutos o un cuarto de hora. Dejará una huella que por sí misma será un milagro. No será necesario que Conchita o alguna de las otras 3 niñas estén presentes en el milagro, que Dios hará por intercesión de la Virgen María. Los enfermos que estén presentes se curarán y los incrédulos recobrarán la fe. El Padre Pío verá el milagro desde donde esté y también lo verá el Papa. El Papa verá el milagro desde donde esté. Después del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un castigo. La gente nos dijo que en Los Pinos habíamos recitado un credo. Esta fue la primera vez que la Virgen nos enseñaba a rezar, y que después habíamos descendido hacia el pueblo en el mismo estado. Cuando llegamos a la iglesia, la Virgen se fue para nosotras 3, pero a Maricruz ya hacía varios días que no se le aparecía la Virgen. Ella siguió en éxtasis y entró en la iglesia junto al altar de la Virgen del Rosario y de San Miguel, empezando a rezar con la Santísima Virgen el credo muy despacio. La misma Maricruz decía que la Virgen iba rezando delante para enseñarla a rezar despacio. Muy bien. Después del credo, Maricruz dijo la salve e hizo el signo de la cruz lentamente y muy bien, y hablando con la Santísima Virgen, ella exclamaba: ¡Ay, qué bien que vino el niño Jesús! ¿Cuánto hacía que no venía? ¿Por qué tardaste tanto en venir conmigo y con las otras 3 vienes más? Esto se lo escuchamos varias personas que estuvimos junto a ella, entre estos, el padre Luis María Andreu, un seminarista, y el padre Rollo Marín. Al día siguiente fuimos nosotras 4 a barrer la iglesia y al estar barriendo vino la mamá de Jacinta muy asustada y nos dijo: «Se ha muerto el padre Luis Ma Andreu». Nosotras no le creíamos, pues lo habíamos visto el día anterior. Entonces dejamos la iglesia a medio barrer y nos fuimos a enterar con la demás gente. Nos dijeron que cuando ya se iba a morir, sus últimas palabras fueron: «Hoy es el día más feliz de mi vida. ¡Qué madre más buena tenemos en el cielo!». Después murió. Esto aconteció en el camino que va a Reynosa. La muerte del P. Luis María Andreu forma parte importante en los acontecimientos de Garabandal, como se puede ver por el diario mismo de Conchita. Este padre era profesor de teología en la facultad que la Compañía de Jesús tiene en Oña, provincia de Burgos. Había hecho sus estudios en Oña, Innsbruck y Roma. Cuando murió tenía 36 años. Había subido por primera vez a Garabandal en los últimos días del mes de julio. Volvió a subir el día 8 de agosto de 1961. Ese día, D. Valentín le dio las llaves de la iglesia
porque él tenía que ausentarse de la parroquia. Dijo su última misa en Garabandal. Por la tarde del día 8 de agosto, hubo un éxtasis de las 4 niñas que comenzó en la iglesia. Después, las niñas salieron en una marcha estática de larga duración. Se paraban en los sitios donde anteriormente habían tenido algún éxtasis y rezaban allí. El P. Luis María siguió todo este éxtasis. Las niñas subieron a los pinos. Con ellas subió también el padre Luis María. Estando en los pinos es cuando el padre Luis María entró en el campo de visión de las niñas y cuando por 4 veces pronunció la palabra milagro. La pronunció con una voz un tanto apagada, semejante a como las mismas niñas hablaban en su éxtasis. Las niñas han descrito cómo le vieron. Estaba de rodillas, el sudor le caía por la cara. La Virgen lo miraba como diciendo, «Muy pronto estarás conmigo». Un rosario de campaña que el padre Luis María había dejado a Loli para que la Virgen los besara, se perdió en el monte. El éxtasis terminó en la iglesia. Vueltas en sí le dijo Loli al padre, «He perdido tu rosario, pero la Virgen me ha dicho dónde está. Vamos a buscarlo, serían pasadas las 10 de la noche». Julia, la madre de Loli, dijo, «No, ahora no. Mejor mañana con luz». Y el P. Luis María dijo, «Sí, mejor mañana con luz. Y si lo encuentras, no se lo des a nadie más que a mi hermano, que aunque yo no vuelva, pero mi hermano sí que volverá». Así es como lo hizo Loli al día siguiente, y encontró el rosario en el mismo sitio exactamente que con toda claridad se lo había dicho la Virgen. Esa noche, el P. Luis María bajó de Garabandal en jeep hasta Cosio. Allí esperó a los que bajaban andando. Estaba dentro del coche esperando sobre la 1 de la madrugada, cuando llegó D. Valentín. Se acercó al coche para preguntarle algo y el P. Luis le dijo, «D. Valentín, lo que las niñas dicen es verdad, pero ve, no lo diga todavía, porque toda prudencia por parte de la iglesia en estas cosas es siempre poca». Esta frase la escribió D. Valentín en su diario esa misma noche, antes de que tuviera él noticia de la muerte del P. Luis María. Camino de Aguilar de Campo, iba una caravana de unos 4 coches, y entre ellos iba el P. Luis María. En ese coche había otras 3 personas más. El P. Luis María durmió durante un rato y al despertar dijo, «Qué sueño tan agradable he tenido, ya no estoy ni siquiera cansado». Llegaron a Reynosa sobre las 4 de la madrugada. Allí pararon todos los coches a la entrada del pueblo en una fuente. Descendieron de los coches para beber agua mientras el P. Luis permaneció en el suyo, con la puerta abierta, rodeado de las demás personas que le hacían preguntas sobre lo que habían visto. Al momento de salir quedó en el último lugar el coche en que viajaba el P. Luis María. Dentro de Reynosa, todavía, el padre Luis dijo, «Estoy pleno de alegría. ¿Qué regalo me ha hecho la Virgen? Qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Las niñas nos han enseñado cómo hay que tratar a la Virgen. Para mí ya no puede quedar duda. ¿Por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros? Hoy es el día más feliz de mi vida». Al decir esto, levantó la cabeza. Como dejó de hablar, le preguntaron, «Padre, ¿le pasa algo?» Y él respondió, «No, nada, sueño». Y diciendo esto, bajó la cabeza. El mecánico se volvió y al verle dijo, «Ay, el padre está muy mal, tiene los ojos vueltos». Allí mismo había una clínica. Nada se pudo hacer más que constatar la autenticidad de su muerte. No se conocía en él enfermedad ninguna. Murió, podríamos decir, sin agonía. Tenía en el rostro una leve sonrisa de felicidad. La historia de este padre y Garabandal no termina con su muerte. Las niñas han hablado frecuentemente con él, como Conchita nos dirá en su diario. Lo más sorprendente es que la Virgen le ha comunicado a Conchita que el día siguiente al milagro, este padre será exhumado y aparecerá su cuerpo incorrupto, tal como el mismo día en que lo enterraron. Conchita lo dice así en una carta. «El 18 de julio he tenido una locución y en ella me ha dicho que el día siguiente del milagro sacarán a su hermano de la tumba y saldrá incorrupto.
Cuando se marchaba de San Sebastián de Garabandal en el coche en que viajaba, iban Carmen Fontaneda y su marido Faito Fontaneda y varios más. Conchita cita aquí los testigos de la manera como murió el P. Luis María. Faito Fontaneda es diminutivo de Rafael Fontaneda. Su esposa es Carmen Fontaneda. Con ellos iba una hija de ambos, que en el momento de la muerte del padre tendría como unos 6 años. El mecánico se llamaba José Salceda. La mamá del padre Luis Ma. Andreu entró de monja de clausura a las 48 horas después de la muerte de su hijo. Hay un error en la apreciación de Conchita. Se le preguntó por qué había puesto que a las 48 horas se había metido de monja de clausura, y dijo que porque así lo había oído en el pueblo. Es verdad que la madre del P. Luis María ingresó religiosa de clausura en la Orden de la Visitación en San Sebastián, Guipúzcoa, pero no fue a las 48 horas, sino en el mes de octubre, es decir, algo más de un mes después de la muerte de su hijo. La familia Andreu se compone de 6 hermanos, de los cuales 4 ingresaron en la Compañía de Jesús y se ordenaron de sacerdotes. El mayor es José María y está casado, vive en Madrid. El siguiente es el padre Alejandro María, misionero en Venezuela. El que le sigue es el padre Ramón María, de quien se habla en el diario de Conchita. Su residencia habitual es España. A este le seguía el padre Luis María. Tras él vino el padre Marcelino María, que desde años es misionero en Formosa. El menor de todos es Rafael, casado. La señora Andreu, que dio 4 de sus hijos a Dios, ingresó religiosa en el mes de octubre de 1961. Tomó el hábito el día 19 de marzo de 1962. Hizo la profesión religiosa de votos perpetuos el 19 de marzo de 1965. En esta ocasión solemne, su santidad Pablo VI quiso que todos sus hijos vinieran de sus terrenos de misión para participar en tal solemnidad. Para ello, el mismo Papa financió los gastos del viaje de ida y vuelta del padre Marcelino desde Formosa. Con esta ocasión, envió a la Achna Luisa María una especial bendición y felicitación, aludiendo el alma sacerdotal que las madres pueden transmitir a sus hijos. Pasados unos días después de la muerte del reverendo padre Luis María, nos dijo la Santísima Virgen que íbamos a hablar con él. Sobre estas conversaciones que las niñas tuvieron con el padre Luis María después de su muerte, hemos preguntado al padre Ramón María. Pregunta: padre, ¿estuvo Betty presente a alguna de estas conversaciones? Respuesta: sí, asistí a las primeras. Pregunta: ¿qué efecto le hicieron? Respuesta: cuando me lo dijeron quedé desconcertado. La primera noticia me la dio un caballero de Burgos llamado Santiago Gredilla. Era hacia el día 14 de agosto. Yo acababa de enterrar a mi hermano y por esa razón acababa también de subir a Garabandal. Este caballero me dijo que las niñas decían en sus éxtasis: ¡ay, qué bien! Entonces, ¿vamos a hablar con el padre Luis? Esto me decepcionó completamente y pensé que se trataba de un caso de fácil sugestionabilidad de las niñas. En ese momento pensé ausentarme de Garabandal. Pregunta: ¿y por qué se quedó? Respuesta: porque aquellos con quienes había ido querían quedarse. Pregunta: ¿y qué sucedió después? Respuesta: que me quedé estupefacto al oír algunas de estas conversaciones. En una de ellas las niñas iban repitiendo todo lo que el padre Luis María les contaba relacionado con su muerte y con su entierro. Por ejemplo, cuando decían la manera como había sido amortajado, repetían los nombres de los atuendos sacerdotales que le habían puesto. También la manera de cómo había habido algunas variantes. Así que no le pusieron bonete, que las manos llevaban el crucifijo en uno lugar del cáliz. También la razón de por qué se hizo esto. En otra de las conversaciones también oí cómo hablaban sobre el hecho de que mi hermano había muerto sin haber hecho todavía la última profesión. A la vez hablaban de cuando yo la hice, del sitio y de otro compañero que la hizo conmigo. Este era un tema en el que yo no había pensado y por eso era verdaderamente asombroso para mí el oírlo con tanta exactitud.
También presencié y oí en boca de las niñas frases en diversos idiomas, así como el Ave María en griego, tal como Conchita lo cuenta en su diario. Pregunta: ¿y qué piensa B de todo eso? Respuesta: que no deja de ser una cosa muy asombrosa. Por lo demás, yo me he limitado a constatar la historia que allí he visto. Si UTS se refieren en su pregunta a la calificación de los hechos, he de decirles que en la Iglesia hay quienes tienen la obligación de estudiarlos y calificarlos, y a mí me toca nada más que esperar esta calificación. Ponemos a continuación una carta que el padre nos deja leer y fotocopiar, y que se refiere a algo que le hemos preguntado. Solo 2 letras para decirte que he hablado con el padre Luis, y me ha dicho que te dijera a Ud que estaba haciendo las cosas muy bien, y que él tiene ganas de que vengas aquí, pero que tenías que seguir obedeciendo al señor obispo. También me dijo cómo se llamaba Jacinta y Cruz en francés. Y me dijo cómo se escribía. Me dijo que era así: Loli Marie des Douleurs, Cruz María Croix, Jacinta Jacinte, Marie Concepción. Bueno, no le pongo más porque ya hay un apel. Reciba el cariño de Conchita González. Adiós. Y me dijo este cantar en francés: Espoir, espoir. Au ciel estoile, espoir, esurit notre mere. Pareil, esurit notre mere. Espoir, espoir, Marie a parler. Son fils en ton notre prière. Si no te entiende en francés, me lo dice, y yo le digo al padre Luis que me lo diga. Empieza. Esperanza. Nota del traductor. Ponemos a continuación la traducción de estas canciones. Esperanza, esperanza. En el cielo estrellado aparece y sonríe. Nuestra madre Esperanza, esperanza. María ha hablado. Su hijo escucha nuestra plegaria. El día 15 de agosto, fiesta de Nuestra Señora, hubo muchas excursiones y venían de juerga y armando escándalo. Ese día era cuando nos había dicho la Virgen que teníamos que hablar con el P. Luis María Andreu. Pero como había escándalo, no vino hasta las 4 de la mañana del día siguiente, a la misma hora en que se había muerto el padre Luis. Entonces sí se me apareció en mi cocina la Virgen y me dijo: ya hoy no vendrá el padre, pero vendrá mañana. Al día siguiente, entre las 8 o 9 de la noche, se nos apareció la Santísima Virgen muy sonriente como de costumbre, y nos dijo a las 4: ahora vendrá y os hablará el padre Luis. Al poco rato vino y nos llamó a una por una, pero nosotras no le veíamos nada, únicamente oíamos su voz. Era exactamente igual que cuando hablaba en la tierra cuando nos daba consejos. Nos hizo algunos encargos para su hermano el padre Ramón Ma. Andreu. Nos enseñaba palabras en francés y aún a rezar en griego. También nos enseñó palabras en inglés y en alemán. Al cabo de un rato ya no escuchábamos su voz. Entonces se nos apareció la Virgen, quien estuvo un momento más y se marchó. Nos dijo la Virgen ese día: mañana oiréis una voz, no os asustéis, pero seguidla. Al día siguiente, a la misma hora del otro día, se nos apareció la Santísima Virgen a las 4. Estuvo unos minutos muy sonriente, pero no nos dijo nada. A los pocos minutos se nos hizo de noche y oímos la voz que nos llamaba. Entonces Maricruz exclamó: dinos quién eres, pues si no, nos vamos a casa. Mientras oíamos esa voz estaba muy oscuro. Sobre esa voz no se pueden dar casi precisiones. No es claro para nosotros su significado. En todo caso, es una voz que para las niñas representaba algo que les daba miedo. Y no veíamos a la Virgen, pero después venía ella y se ponía muy claro y nos dijo: no os asustéis. Después nos habló un momento. Precisamente esa noche fue la primera noche que nos besó. Conchita lo recuerda con un sentimiento de felicidad. A lo largo de sus éxtasis, era muy frecuente ver a las niñas poniendo la cara para recibir en ellas el beso de la visión, y a la vez se veía a las niñas como ellas la besaban. Esto generalmente sucedía al momento de terminar la visión, cuando la despedida. También era muy frecuente que el éxtasis terminara santiguándose las niñas a la vez que con el beso.
una por una, y después se marchó. Al día siguiente, casi a la misma hora, se nos volvió a aparecer la Santísima Virgen, y lo primero que nos dijo fue que recemos el rosario. Las niñas han rezado el rosario en Garabandal durante sus éxtasis muchas veces. En ocasiones era simplemente rezado, otras era cantado. A veces durante sus marchas extáticas se paraban delante de los portales de las casas habitadas del pueblo. A veces subían en marcha extática hasta la habitación donde había un enfermo. Se han podido grabar en cinta magnetofónica algunas de estas Ave Marías que las niñas rezaban, así como algunas canciones que ellas cantaban invitando a la oración y a la penitencia. El rezo del Ave María en éxtasis es extremadamente lento y con un ligero temblor en la voz. En las grabaciones que existen se escucha el ruido de las pisadas de las personas que acompañaban a las niñas durante estos rosarios por el pueblo. Nosotras, claro, como nunca lo dirigimos, ella nos dijo: yo lo dirigiré y vosotras lo seguiréis. Ella lo rezaba muy lentamente diciendo: Santa María. Y nosotras también decíamos: Santa María. Luego rezábamos: Dios te salve María, igual que cuando se reza el rosario, pero todo muy despacio. Al llegar a la salve nos mandó cantarla y nosotras la cantamos. Cuando terminamos de rezar el rosario, ella nos dio un beso y antes de marcharse nos dijo: mañana volveré. Al día siguiente, como ella lo anunció, vino y nos dijo igual que el día anterior: rezad el rosario. Así lo hicimos en esa noche. Fuimos a los lugares en que se nos había aparecido la Santísima Virgen al principio. La gente después nos dijo que en éxtasis habíamos subido a los pinos y que anduvimos de pino en pino rezando de rodillas. Hasta ahora, en todos estos éxtasis, hemos estado las 4 juntas: Jacinta, Loli, María Cruz y yo. Pero ya empezamos a tener éxtasis cada una por separado en nuestras casas. Así nos llamaba la Santísima Virgen, sin estar juntas sino separadas. Pero siempre en éxtasis veíamos a la Santísima Virgen. Como Mari Cruz había tenido ya la aparición primero y se había ido a la cama, pedimos a la Virgen que nos enseñara unas canciones para cantarlas a Mari Cruz, discurriendo nosotras alguna palabra, y ella nos ayudaba con lo demás en la forma siguiente: levántate, Mari Cruz, que viene la Virgen buena con un cestito de flores para la niña pequeña. Mari Cruz, qué pena nos da de ti, rézale mucho a la Virgen para que se vuelva donde ti. Mari Cruz, no te huelen las azucenas, se te las trae la Virgen para que seas buena. Esa noche estuvo la Santísima Virgen con nosotras desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Esa noche jugamos a los tíos, significa jugar al escondite. Con la Virgen nos escondíamos 2 de nosotras y otras 2 nos encontraban. En una de nuestras apariciones bajamos Loli y yo de los pinos con mucha gente y vimos una cosa como fuego en las nubes, que también lo vio la gente que estaba con nosotras y los que estaban ahí. Cuando pasó eso se nos apareció la Virgen y le preguntamos qué era aquello. Ella nos dijo: en eso he venido. Otro día, cuando estábamos Loli y yo, que era día del Pilar, estábamos viendo a la Virgen cuando se vio una estrella y un rastro muy grande debajo de los pies de la Virgen, estrella que vieron varios. Le preguntamos a la Virgen que qué quería decir, pero no nos contestó. Algunas veces queríamos estar juntas las 3, pero nuestros padres no nos dejaban estar de noche fuera de nuestras casas. Así, cuando salíamos del rosario algunas veces, y teniendo ya 2 llamadas, hacíamos como si estuviésemos viendo a la Virgen y mirábamos hacia arriba. La explicación de Conchita es clara. Cuando se preguntaba a las niñas por qué fingían en esta forma antes de tener el éxtasis, respondían invariablemente: es porque deseábamos estar juntas. Algunas veces ella nos reñía por hacer esto, para poder estar reunidas. Entonces nos seguían nuestros padres y la gente. Al final llegaba la Virgen. Nunca fingimos éxtasis completos. Cuando íbamos juntas y se nos salía el calzado, la Virgen decía a la otra: cálzala, y nos calzábamos unas a otras. Cuando íbamos solas,
Si nos descalzábamos, seguíamos toda la aparición descalzas, y al fin nos preguntaba la Virgen que en dónde estaban nuestros zapatos. En estas apariciones le pedíamos a la Santísima Virgen que hiciera un milagro. Ella no nos decía nada, se sonreía con nosotras. Pero nosotras le suplicábamos, hazlo para que la gente crea, pues no nos quieren creer. Pero ella continuaba sonriendo, and she smiled. El arcángel San Miguel al principio de las apariciones nos daba hostias sin consagrar. Nosotras ya habíamos comido conchita, hace alusión al ayuno eucarístico, que era entonces de 3 horas. Y sin embargo, él nos las daba pues no estaban consagradas, era para enseñarnos a comulgar bien. Un día nos mandó que fuéramos temprano a los pinos sin comer nada y que nos acompañara una niña. Ya desde el principio se dio este hecho. En algunas apariciones solo les permitía a la Virgen que fuera con ellas una niña. A estas niñas les llamaban en el pueblo las niñas testigo, porque eran los únicos testigos que podrían presenciar próximamente la aparición y escuchar lo que las niñas decían. Eran muy pequeñas, como de unos 6 años, en el comienzo de las apariciones. Las que preferentemente y casi exclusivamente fueron llevadas para esto eran Sari y Mary Carmen, hermanas de Jacinta y de Loli. Nosotras la llevamos e hicimos lo que él nos mandó. Cuando llegamos a los pinos se nos apareció el ángel con un copón como de oro, y nos dijo, os voy a dar la comunión, pero ahora ya están consagradas las hostias. Rezad el yo pecador. Nosotras lo rezamos. Después nos dio la comunión indicándonos que diéramos gracias a Dios. Luego de dar gracias, nos dijo que rezáramos con él, el alma de Cristo. Nosotras lo rezamos. Al terminar esta oración, él nos dijo, vendré mañana a daros la comunión. Después se fue. Cuando le decíamos esto a la gente no lo creían algunos, y sobre todo los sacerdotes, porque decían que el ángel no puede consagrar. Cuando volvimos a ver al ángel le indicamos lo que la gente decía, y él nos contestó que las hostias consagradas él las cogía de los sagrarios de la tierra. Esto se lo repetimos después a la gente, pero algunos seguían dudando. Así nos estuvo dando la comunión durante mucho tiempo. La Santísima Virgen nos mandó a las 4 Loli, Jacinta, Maricruz y yo ir a rezar el rosario al cuadro. Algunos días íbamos a las 6 y otros más tarde. Jacinta y Maricruz iban a las 7 de la mañana y Loli no tenía hora fija. Pero como a Maricruz no le venía bien levantarse tan temprano, decidió ir mejor a las 8. Jacinta iba a las 6 acompañada de su madre y gente del pueblo que siempre nos acompañaba. A mí por Semana Santa me mandó que fuera a las 5 de la mañana, como lo hice,